Estás en el pasillo del supermercado y ves venir de frente a alguien que claramente te conoce. Se le ilumina la cara y abre los brazos y dice tu nombre con un cariño enorme y te suelta un «¿Cuánto tiempo? ¡Qué alegría verte!». Y tú sientes que se te seca la boca porque reconoces esa cara y sabes que la conoces y sabes que han hablado antes y que fue algo bueno, pero el nombre no está, no aparece por ningún lado. Se cayó por una grieta invisible en el mismo segundo en que esta persona lo esperaba de vuelta, así que sonríes enorme y dices, «Hombre, qué bueno verte a ti también», y esquivas el nombre con una habilidad que ya has perfeccionado durante años. Mientras por dentro, corres por un pasillo mental, abriendo puertas a toda velocidad, buscando una palabra que juraría que guardaste. Y durante todo este tiempo, pensaste que eso significaba algo feo sobre ti, que eras una persona a la que la gente no le importaba de verdad, que eras egoísta, o despistado, o frío. Y resulta que muchas veces es justo lo contrario, porque olvidar el nombre de alguien no es una falla de tu memoria, sino la señal de un cerebro que estaba tan ocupado, guardando a la persona entera, que no le quedó espacio para la etiqueta. Quédate conmigo porque en los próximos minutos vas a entender 3 cosas que probablemente nadie te explicó. Por qué el nombre se borra mientras la cara y la historia, y hasta lo que sentiste con esa persona, se quedan intactos. ¿Qué está haciendo de verdad tu cerebro en ese segundo de pánico, en que sonríes y esquivas? ¿Y por qué quienes más olvidan nombres suelen ser justamente quienes recuerdan a la gente de la forma más honda? Y al final voy a dejarte una pregunta sobre ti que probablemente no vas a poder responder rápido. Empecemos por lo más extraño de todo, porque piensa en esa persona del supermercado un segundo. Recuerdas a su cara y recuerdas que te caía bien, y a lo mejor hasta recuerdas de qué hablaron y dónde fue y qué sentiste. Pero esa única palabra, su nombre, se te escapó apenas la escuchaste la primera vez. Y esa diferencia no es un accidente. Tiene una explicación que es más simple y más perturbadora de lo que imaginas. Porque para tu cerebro, un nombre es información completamente arbitraria. Cuando aprendes que el fuego quema esa palabra, se ata a algo real, al dolor y al calor y al peligro. Hay un anclaje que la sostiene. Pero el nombre Andrés no te dice absolutamente nada sobre Andrés. No tiene textura, ni emoción, ni utilidad. Es una etiqueta flotando sola en el vacío. Y tu cerebro es tan brutalmente eficiente que no guarda lo que flota solo, sino lo que se engancha con algo más. Y aquí es donde se pone interesante de verdad, porque en el momento exacto en que conoces a alguien, tu cerebro está haciendo una cantidad de trabajo que ni siquiera percibes. Está leyendo el rostro de esa persona, y midiendo su tono, y calculando si es alguien seguro, y evaluando el ambiente entero. Y al mismo tiempo está gestionando tu propia actuación, cómo te ves y qué vas a decir. Y si tu mano sudó de más, es una carga enorme cayendo toda junta en un par de segundos. Y en medio de todo ese ruido, alguien pronunció un nombre una sola vez, rápido y sin ningún peso. Y tu cerebro estaba demasiado ocupado con todo lo demás como para archivarlo bien. Así que eso no fue falta de memoria, sino pura priorización. Tu mente decidió en una fracción de segundo qué valía el espacio y qué no. Los psicólogos describen algo que ilustra esto perfectamente, y que llaman el efecto del siguiente en la fila. Y ocurre cuando estás en un grupo a punto de presentarte o de hablar, y tu cerebro se enfoca tan intensamente en tu propia intervención que apenas registra lo que dice la persona justo antes que tú. Y adivina qué momento es ese. Es exactamente el momento en que la otra persona está diciendo su nombre. Lo escuchaste con los oídos, pero no lo estabas escuchando de verdad, porque toda tu atención estaba puesta en ti, en no quedar mal, en qué ibas a responder. Y ahora viene algo que probablemente cambie la forma en que te ves a ti mismo, porque las personas que olvidan nombres con más facilidad suelen tener cerebros profundamente asociativos. Su memoria no funciona guardando etiquetas sueltas, sino tejiendo conexiones, significados, historias. Por eso recuerdan relatos completos de hace años y conceptos enteros, y emociones y conversaciones enteras. Porque todo eso se engancha con algo más, en una red inmensa. Pero los nombres son islas sin puentes de entrada ni de salida. Y un cerebro construido para navegar conexiones se pierde por completo en una isla sin orillas. Por eso los que piensan mucho y los creativos y los que viven en su cabeza aparecen una y otra vez entre quienes nunca recuerdan un nombre. Sus mentes están hechas para la narrativa y no para el etiquetado. Recuerdan cómo los hiciste sentir, y recuerdan tu risa, y recuerdan esa frase tuya que les dio vueltas durante días. Pero tu nombre ya estaba archivado como prioridad baja antes de que terminaras de decirlo. Y sobre todo, esto se monta una capa más, que es la atención. Porque cuando conoces a alguien, casi nunca estás del todo presente. Estás pensando qué decir, y controlando tus nervios, y revisando la sala y preguntándote si te ves bien. Una parte diminuta de tu atención alcanza a atrapar el nombre, y antes de que se asiente algo, tira de ti hacia otro lado. Y los estudios sobre consolidación de la memoria muestran que la información nueva necesita varios segundos de atención.
enfocada para pasar de la memoria de trabajo a un almacenamiento más estable. Varios segundos, es todo lo que hace falta, pero en una presentación social te dan 2 o 3 como mucho. El nombre llega y se desvanece antes de que tu cerebro haya hecho nada útil con él. Ahora detente aquí, porque hay una paradoja que casi nadie nota, porque lo lógico sería pensar que esforzarte más y concentrarte más fuerte resolvería el problema, y es exactamente al revés. Mientras más persigues el nombre, más se aleja. En el segundo en que te das cuenta de que lo olvidaste, se enciende un pánico de baja intensidad. Algo se aprieta en el pecho y miras un instante hacia otro lado. Y de golpe tus recursos mentales se parten en dos. Una mitad sostiene la conversación y la otra corre desesperada por un pasillo buscando una palabra que nunca guardaste bien, y mientras más fuerte tiras de ella, más se esconde. El nombre no se borró, sino que está bloqueado, y lo que se interpone entre tú y esa palabra no es tu memoria sino tu propio miedo a quedar mal. Hay también una dimensión química debajo de todo esto, porque las investigaciones muestran que la dopamina cumple un papel importante en cómo se graba un recuerdo. Cuando algo dispara dopamina, tu cerebro recibe la señal de que eso importa y de que hay que guardarlo bien, y un nombre en un primer encuentro casi nunca dispara nada. No hay novedad ni recompensa, ni carga emocional pegada a esas sílabas. Pero conecta ese nombre a una historia y todo cambia. Átalo a una imagen vívida, o a una emoción, o a algo absurdo e intenso. Y de pronto, se queda pegado. El cerebro no cambió, sino lo que le diste para sostenerse. Por eso los campeones de memoria pueden retener cientos de nombres en minutos. Y no es que sean más inteligentes que tú, sino que convierten etiquetas vacías en escenas y en pequeñas historias con emoción. Le dan al cerebro el puente que necesita para no soltar. Pero ahora quiero llevarte a un lugar más incómodo, porque hay una parte de esto que duele un poco cuando la miras de frente. Así que vuelve atrás, muy atrás, a algún salón de clases, cuando tenías 8 o 9 años, el profesor nuevo lee la lista en voz alta, y por alguna razón, el día que dice tu nombre, lo dice mal, o lo pronuncia raro, o lo confunde con el de otro, y la clase se ríe, una risa pequeña y breve que para los demás se olvidó en un segundo, pero algo dentro de ti se apretó, porque tu nombre, lo único que era completamente tuyo, sonó como un error. Y todos hemos tenido alguna versión de ese momento, el instante en que aprendimos, sin palabras, que un nombre puede ser una forma de ser visto o una forma de ser borrado, que cuando alguien recuerda tu nombre te sostiene en su mente, y que cuando lo olvida, sientes, aunque sea por un segundo, que no existías del todo para esa persona. Por eso olvidar nombres carga tanta culpa, porque no es solo un fallo técnico de la memoria, sino que en algún nivel profundo sabemos lo que se siente del otro lado. Sabemos lo que duele no ser recordado. Y cuando somos nosotros los que olvidamos, una voz interna susurra que acabamos de hacerle a alguien eso mismo que un día nos hicieron a nosotros. Así que déjame dejarte con una pregunta que no vas a poder responder tan fácil. Las veces que olvidaste un nombre, ¿de verdad fue que esa persona no te importó? ¿O fue que tu cerebro estaba tan ocupado absorbiendo a la persona entera que no le quedó espacio para la etiqueta? Y ahora unamos todo, porque las 3 piezas que abrimos al principio encajan en una sola imagen. Te prometí que ibas a entender por qué el nombre se borra, mientras todo lo demás permanece, y ya lo viste. Porque un nombre es una isla sin puentes, y tu cerebro guarda continentes y no islas. Te prometí que ibas a entender qué hace tu cerebro en ese instante en que sonríes y esquivas. Y ahí está. No estaba distraído sino desbordado, leyendo a la persona entera mientras una sola palabra pasaba sin anclaje. Y te prometí mostrarte por qué quienes más olvidan nombres suelen ser quienes recuerdan a la gente de la forma más honda. Porque su memoria está hecha de significado y de emoción y de historia. Y un nombre dicho una sola vez casi nunca trae nada de eso consigo. Piénsalo así. Tu memoria no es un archivador donde cada dato ocupa su carpeta ordenada. Tu memoria es una ciudad, las experiencias y las emociones, y las personas que te marcaron son barrios enteros conectados por avenidas llenas de luz y de movimiento. Y un nombre suelto sin historia ni emoción es apenas una casa levantada en una isla lejos de la costa, sin un solo puente que la conecte con el resto de la ciudad. No es que no quieras llegar a esa casa, sino que nunca se construyó el camino. Y la buena noticia es que los puentes se pueden construir. Una repetición, y una imagen, y una pequeña historia, y esa isla deja de estar sola. Y si estás en plena conversación con alguien cuyo nombre ya se evaporó, simplemente pregúntalo de frente y con calidez. Casi nadie se ofende. Casi todos han estado parados exactamente donde estás, tú sonriendo y asintiendo y rezando, para que nadie note que por dentro hay un espacio en blanco, porque esta es la verdad silenciosa debajo de todo. Olvidar el nombre de alguien casi nunca significa que esa persona no te importó. Muchas veces significa lo contrario, que tu cerebro estaba demasiado ocupado viviéndola para detenerse a archivar una etiqueta. Y eso, si lo piensas bien,
No es un defecto, sino una manera distinta de prestarle atención al mundo. Así que dime una cosa, y quiero que seas honesto en los comentarios. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿El que olvida nombres, pero recuerda cada historia, y cada emoción, y cada conversación con detalle? ¿O el que retiene nombres con facilidad, pero a veces siente que las personas se le difuminan por dentro? Y lo más interesante todavía, piensa en la persona más cercana a ti, y pregúntate cuál de los dos es ella. Porque a veces la respuesta dice más sobre cómo aman que sobre cómo recuerdan. Y si este video le puso palabras a algo que llevabas años cargando en silencio, suscríbete, porque en el próximo voy a contarte por qué algunas personas recuerdan con una nitidez casi dolorosa conversaciones que el resto del mundo olvidó por completo y qué dice eso sobre cómo está cableado tu cerebro. Te espero ahí.